Buenos días, mi nombre es Paola Buitrago y en este video quiero hacer una crítica al multiculturalismo. Mi objetivo es mostrarles que esta política que se instauró en la Constitución de 1991, en vez de consolidar como una cultura política que estuviese basada en ideales de tolerancia, de pluralismo, de convivencia y de igualdad entre los ciudadanos del Estado-Nación, lo que hizo fue perpetuar, acentuar y también reproducir la subordinación social. Para esto voy a dividir el video en dos partes. En la primera haré una defensa del multiculturalismo basándome en los argumentos de William Kimlicka y de Iris Marin Young, que son dos teóricos que han trabajado el tema. En la segunda parte lo que voy a hacer es unas críticas a esta concepción y me centraré específicamente en cómo en el territorio colombiano la política y la instauración de esta política en la Constitución de 1991 ha generado prácticas que primero, digamos, no tienen en cuenta los escenarios asimétricos de poder donde se disputan estas políticas. Segundo, crean sujetos étnicos que son asociados usualmente con las comunidades indígenas y con las poblaciones negras. Y tercero, invisibilizan otras poblaciones que por no cumplir con estas categorías y estos requisitos, digamos, siguen siendo subordinados e ignorados e invisibilizados. Antes de empezar, quiero aclarar el concepto de multiculturalismo, pero sobre todo para diferenciarlo del concepto de multiculturalidad. Según Stuart Hall, que es otro de los teóricos que ha trabajado este tema, la multiculturalidad se entiende como toda esta heterogeneidad que abunda y que siempre está en una formación social, mientras que el multiculturalismo se refiere más bien al conjunto de prácticas que se adoptan respecto de esta multiculturalidad para regularla, para administrarla, etc. En este sentido puede existir múltiples multiculturalismos, el liberal, el neoliberal, el etnicista, etc. Pero en todo caso su desafío siempre va a ser en acomodar estas diferencias étnicas o nacionales o culturales de manera estable y moralmente defendible. Desde el multiculturalismo, justamente para acomodar estas prácticas heterogéneas y para, digamos, en una esfera pública volverlas más homogéneas, lo que se ha hecho es instaurarse varios mecanismos. Uno de los mecanismos principales más usados para defender y acomodar esta diferencia cultural es la protección de los derechos civiles y políticos. Es imposible no exagerar la importancia de derechos como la libertad de culto, la libre expresión, la libertad de circulación, la libertad de organización social para proteger la diferencia grupal. Estos derechos permiten que los individuos formen y mantengan, digamos, diversos grupos que se constituyen la sociedad civil y que estos grupos se puedan adaptar también a las nuevas circunstancias cambiantes y que fomenten sus perspectivas e intereses a la totalidad de la población. No obstante, estos derechos civiles y políticos no son suficientes, sobre todo cuando existen escenarios asimétricos de poder. Por eso, autoras como Iris Marion Young lo que proponen es establecer derechos específicos para minorías que puedan suplir un poco esta desigualdad. Para ella, por ejemplo, las protecciones externas de las minorías lo que hacen es atribuirles o darles formas y beneficios para que puedan vivir y trabajar en su propia cultura de la misma forma que los miembros de las mayorías. Pero ¿cuáles son estos derechos específicos? Bueno, principalmente se plantean tres. El primero es el derecho a la autodeterminación, que tiene que ver con la autonomía política y la jurisdicción territorial para asegurar el pleno y el libre ejercicio de los derechos de estas poblaciones diversas. Es importante mencionar que este no es una medida temporal, sino que es bueno, desde el multiculturalismo es una medida permanente para que justamente se garanticen estos derechos, porque la idea no es erradicar la diferencia, sino mantenerla. El segundo mecanismo que se plantea son los derechos poliétnicos, que un poco para hacer frente a estas teorías asimilacionistas, que lo que buscaban era que las poblaciones que se integraban a culturas mayoritarias asimilaran la cultura. Estos derechos poliétnicos se plantean más bien como derechos a partir de los cuales las poblaciones puedan expresar toda su diversidad sin prejuicio de ser juzgadas y sin prejuicio de que de pronto éstas sean un obstáculo para que se desarrollen en instituciones políticas, en instituciones económicas e en instituciones sociales.
Y el tercero son los derechos especiales de representación, que pues tiene que ver con justamente que exista una igualdad material en esta representación política de estas minorías nacionales y étnicas frente a la mayoría. Pero estos tres mecanismos específicos no son otorgados arbitrariamente y sin límites. Es importante entender que estos tres derechos, tanto el de autodeterminación como los poliétnicos y también como los especiales de representación, no pueden ir en contra de pronto como los fines últimos y a largo plazo de una democracia, incluyendo dentro de este la necesidad de una identidad cívica entre todos los miembros para que se pueda mantener el compromiso, para que se puedan mantener los ideales nacionales y para que se puedan mantener los lazos comunitarios. Y es justamente sobre este punto donde empiezan a aparecer los problemas del multiculturalismo que ya les pasaré a explicar y que les mostraré en Colombia qué es lo que ha sucedido particularmente. Bien, habiendo mostrado de pronto cuáles eran los argumentos a favor del multiculturalismo, que suenan muy razonables y que suenan muy inclusivos, al menos en el discurso, mi objetivo ahorita es mostrarles que en la práctica esto no es así. En primer lugar, porque en el discurso del multiculturalismo no se tiene en cuenta que estas son políticas que están todo el tiempo en disputa en la práctica y para esto entonces me valdré sobre todo de casos específicos. Si bien en Colombia el multiculturalismo se erigió a partir de la Constitución de 1991 y a los sujetos, digamos que se encuentran amparados, son varios, son los raizales, los negros, afro, las poblaciones indígenas y los rom. Solo me centraré en las poblaciones indígenas porque considero que estas son, digamos, las que encarnan mucho más el concepto de multiculturalismo en Colombia y porque siempre han, o sea, históricamente en Colombia han significado este sujeto otro absoluto. Y el segundo argumento se va a basar justamente en entender que esta política del multiculturalismo es una gubernamentalidad, es un arte de gobierno que además de administrar y regular la diferencia, también la produce. Empecemos entonces con el primer argumento que tiene que ver con la ilusión liberal de un multiculturalismo sin conflictos. Bueno, para Chantal Mouffe, una politóloga belga que ha trabajado mucho el tema de las democracias, la novedad de la democracia moderna es justamente el advenimiento del viejo principio de que el poder debe ser ejercido por el pueblo. Sin embargo, esta vez este principio se configura bajo un discurso liberal que acentúa la importancia de la libertad individual y de los derechos humanos. Esta libertad individual y estos derechos humanos hacen parte o son los valores nucleares de la tradición liberal y son constitutivos de la visión moderna del mundo, pero no deben considerarse en ningún caso, digamos, como parte inseparable de la tradición democrática, que en realidad tiene como valores eje a la igualdad y a la soberanía popular. Entonces, es muy importante comprender que la democracia moderna encara más bien una nueva forma política de sociedad cuya especificidad emana de la articulación de dos tradiciones diferentes. Por un lado, la tradición liberal, que está constituida por el imperio de la ley, por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de las libertades individuales, y por el otro se encuentra la tradición democrática, que tiene como idea principal la igualdad y la soberanía popular. No existe entonces, digamos, como una relación necesaria entre una y otra tradición, sino que más bien las imbricaciones son contingentes y están llenas de conflicto. O sea, no se trata de dos tradiciones que puedan o que hayan tenido un proceso fluido de unión a través de la historia, sino que se han unido a través de procesos contingentes y de choques. Bueno, ¿y cómo esto resulta importante en el multiculturalismo? Digamos, la introducción del multiculturalismo en Colombia se da a partir de la Constitución de 1991, como ya venía diciendo, y esta política va a encarnar justamente esta tradición democrática que tiene como eje principal la igualdad y la soberanía popular. El problema es que su inserción
viene a darse en una tradición histórica que había privilegiado más bien una democracia liberal que tenía como eje central los derechos individuales y las libertades individuales. En ese sentido, su introducción a un ordenamiento jamás podía ser un proceso, digamos, que no estuviera libre de conflictos, sino que al contrario iba a ser un proceso absolutamente lleno de disputas y de conflictos. Sobre todo porque el multiculturalismo no es una, o sea, es una práctica política y social, pero no entendida políticamente en términos restrictivos, es decir, solo de instituciones públicas, sino que es una práctica política que se entiende en un sentido amplio y se entiende justamente como una forma en la que los arreglos legales vienen e interactúan e interpelan a los diversos actores y a los espacios sociales. De forma que en el multiculturalismo se tienen en cuenta una variedad de problemas que vienen desde las disputas entre el Estado y los grupos indígenas por el territorio, hasta la forma en la que los sujetos étnicos, que en este caso son los cuatro que ya mencioné, los rom, los afro, los indígenas y los raizales, se constituyen a sí mismos. En últimas, digamos, el multiculturalismo, y en términos de Diana Bocarejo, incluye formas en las que los arreglos legales interpelan, modifican o interactúan el ser y el hacer de los individuos y de los grupos sociales. Sobre esto volveré más adelante para darles un ejemplo, como ya había explicado, es un ejemplo sobre grupos indígenas, que es en el que me centraré en este video, para que pueda ser mucho más entendible. Listo, habiendo mostrado que la inserción del multiculturalismo en una democracia liberal, como la que históricamente se ha consolidado en Colombia, es absolutamente conflictiva, pues porque de entrada ya existe como una contradicción entre la prevalencia de los derechos individuales o la prevalencia de los derechos colectivos y de las minorías. Quiero mostrarles mi segundo argumento, que tiene que ver con que el multiculturalismo es una gubernamentalidad que no solo eh, regula y administra la diferencia, sino que también la produce. Entonces, digamos que al ser el multiculturalismo un conjunto de prácticas que administran la diferencia, es de cierta forma una gubernamentalidad. El multiculturalismo es un arte de gobierno de los otros, pero también de nosotros mismos, y cuya, digamos, especificidad, que ya mostraré cómo, radica en que no solo se trata del manejo y la regulación de la diferencia, sino que se trata también de la misma producción. Pero antes recapitulemos un poco. En Colombia, digamos, esta práctica de gobierno surgió en la Constitución de 1991 y de hecho fue una de las, como de los temas más aplaudidos por esta Constitución, justamente el reconocimiento de la diversidad cultural y sobre todo el de reconocimiento de poblaciones que históricamente habían sido subordinadas, como las indígenas y las poblaciones afro. El problema es que este reconocimiento no es una política neutra, sino que se da en contextos de tensiones y de disputas entre la diversidad cultural y la unidad cívica. A raíz de esto, lo que han hecho las instituciones públicas es implementar ciertos marcos que lo que hacen es como un poco delinear qué características deberían tener estas personas a las que se les otorgan derechos especiales, es decir, qué características deberían tener los sujetos étnicos. Y digamos que las instituciones públicas o bueno, la institución pública que más ha tenido como un impacto y que más se ha atribuido a este papel, a juicio de Juan Pablo Vera Lugo, que es un antropólogo que trabaja los temas relacionados con derecho, es la Corte Constitucional. Esto se evidencia particularmente como en la construcción de dos conceptos claves que se desprenden del artículo 7 de la Constitución, que es el que consagra la diversidad cultural en Colombia y que se han impuesto como ejes centrales para pensar la diferencia. El primero tiene que ver con el sujeto étnico y el segundo tiene que ver con el ámbito territorial. En efecto, en el proceso de construcción de la jurisprudencia, la Corte Constitucional, a partir de casos específicos, ha creado y ha desarrollado una serie de nociones de interpretación de la diversidad cultural
que ha determinado las dinámicas de autocomprensión de los grupos que se consideran como diversos. Em, Como vamos a ver, ambas nociones, ambas categorías, que es el sujeto étnico y el territorio, se han consolidado a partir de una noción de cultura que es esencialista y hermética y que no tiene en cuenta que las culturas son móviles y que todo el tiempo están en conexión unas con otras. Em, lo que ha hecho más bien la Corte Constitucional es entender estas categorías de forma muy delimitada, de forma cerrada, como si existieran fronteras claves y límites entre una cultura y otra, y como si además estas culturas estuviesen determinadas por aspectos específicos que pueden ser, no sé, como chequeados en una lista. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si un indígena viste de una forma, habla o tiene un lenguaje propio, vive en un territorio, es sujeto étnico, pero si no es así, ya empiezan a existir problemas. Vamos a analizar cada una de estas categorías y a mostrar cuáles son los casos que han ocurrido y cuál ha sido los pronunciamientos de la Corte Constitucional con respecto a esto. Bien, entonces empecemos con el sujeto étnico. Según Diana Bocarejo, uno de los poderes como más explícitos del multiculturalismo y sobre todo que ha encarnado la Corte Constitucional es el de redefinir aquellos sujetos que se consideran como los otros en la nación, o mejor dicho, aquellos que constituyen la pluralidad. El reconocimiento de los grupos étnicos siempre ha tenido como premisa la conservación de los grupos autóctonos y la conservación de las tradiciones culturales. Y es precisamente esta diferencia lo que se privilegia en el multiculturalismo colombiano. Entonces los grupos reconocidos, los indígenas, los grupos afro, han tenido que hacer y que entrar en disputa con el Estado para mostrar que justamente conservan sus tradiciones y que digamos no han entrado en un proceso de aculturación o de asimilación de otras tradiciones culturales porque pierden su categoría de sujetos étnicos, de forma tal que pareciera que el sujeto, o bueno, sí que el ser un sujeto étnico no es un proceso de autodefinición como lo establece el ordenamiento colombiano en la Constitución, sino que es un proceso que depende pues de las categorías y aspectos establecidos por las entidades públicas que se atribuyen además el derecho de juzgar quién es un sujeto étnico y quién no es un sujeto étnico. Digamos, porque estos grupos se constituyen como sujetos étnicos, o sea, ¿qué hace que un sujeto o comunidad sea visto como un sujeto étnico por la institucionalidad? Bueno, digamos que el carácter particular de los grupos culturalmente diversos se puede ubicar en dos dimensiones, una temporal y una espacial. En este sentido, se han representado como culturalmente diversos aquellos grupos que viven fuera o de forma, sí, que viven fuera y de forma distante del centro urbano o de los centros en donde viven la mayoría de personas. Y en segundo lugar, aquellos que se encuentran como en un momento o en una etapa anterior o mucho más atrasada que la mayoría. De ahí, por ejemplo, que resulte fundamental el ámbito territorial en la distinción de la diferencia en Colombia. Pero la cuestión no queda ahí, como la definición de un sujeto étnico a partir de ciertas categorías esenciales deja por fuera a otros sujetos que también han tenido una subordinación histórica inconcebible, como por ejemplo los campesinos o los migrantes. Estas personas, al no, digamos, entrar en estas categorías un poco esencializantes y al no tener de pronto esta cultura autóctona, no entran como sujetos étnicos y no tienen posibilidades de acceder a todos los beneficios y a todos los derechos de las minorías. En este sentido, digamos, la política del multiculturalismo lo que hace, si bien es otorgar voz y otorgar ciertos derechos específicos, tal como lo mencionaba Kim Lika e Iris Marion Young, eh, también lo que hace es silenciar y acallar otras voces que también han sufrido violencias y subordinación. Bien, entonces pasemos a analizar el segundo aspecto, que es el ámbito territorial.
Como ya había explicado, el sujeto étnico en Colombia se construye a partir de la territorialidad, es decir, no hay sujeto étnico, sino hay territorio. De hecho, el territorio es un eje central en esta política porque se cree que es a partir de este que se puede conservar esta tradición cultural autóctona que tienen los grupos que son sujetos étnicos y que son de grupos culturales diversos. De hecho, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente en su sentencia C-180 del 2005. Me permito leerlo. El derecho de propiedad colectiva sobre los territorios indígenas reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional, pues resulta ser esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales de los pueblos que dentro de ellos se han asentado durante siglos. Entonces, aquí la territorialidad indígena se erige como un derecho fundamental, pero que tiene como base una concepción de la cultura esencializante. Y eso no es todo. Digamos, la territorialidad no solo se ha convertido en un marcador de etnicidad en Colombia, sino que también ha determinado una gradación de indigenidad. Entonces, por ejemplo, los indígenas que viven en un territorio común, en un resguardo, se consideran mucho más indígenas que de pronto otros que no viven en un territorio colectivo. Y esto se puede ver en un montón de casos, pero voy a traer a colación dos que son bastante ilustrativos. El primero es el caso de Alfonso Capera, que es un indígena que demandó el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, que establecía que los indígenas que vivían en resguardos no tenían que pagar servicio militar. Lo que argumentó Capera es que esta prohibición hacía que aquellos indígenas que no viviesen en un resguardo sí tuviesen que pagar servicio militar y que esto, digamos, la consecuencia a largo plazo era generar como una especie de restricción y de enguetamiento de los indígenas, quienes no podían salir de su territorio para, digamos, obtener estos requisitos y estos beneficios también. Lo que la Corte argumentó frente a esto fue que en realidad esta era una medida que ayudaba a salvaguardar al indio, no solo en términos individuales, sino en términos colectivos. Entonces era una forma de preservar la cultura y de que los indígenas se quedaran en su cultura y en sus resguardos y de que siguieran, digamos, manteniendo sus tradiciones. El segundo caso, que es bastante ilustrativo, es el de los cabildos indígenas ubicados en Bogotá. Estos cabildos están compuestos por indígenas quichuas del Ecuador, por indígenas pijados del Tolima y por ingas del departamento del Putumayo. La literatura sobre el multiculturalismo realmente no se ha centrado en estos indígenas, lo cual ha conllevado a que se invisibilice un poco toda esta temática y toda la dinámica del desplazamiento que sufren varios indígenas por causa de la violencia. En todo caso, ese no es el tema importante. Lo importante es que la presencia de estos cabildos indígenas en las ciudades resultan una patología completa. De hecho, estos cabildos en su reconocimiento han tenido una cantidad de disputas con entidades públicas, como por ejemplo la Dirección Étnica y de la Alcaldía de Bogotá, que no puede concebir que existan cabildos indígenas en lugares urbanos porque creen que estos lugares urbanos lo que hacen es como modificar radicalmente las relaciones existentes entre los indígenas, las relaciones de tradición, las costumbres, etc. Entonces, estas categorías de diferencia construidas institucionalmente no solo invisibilizan a ciertos indígenas y a ciertos sujetos étnicos que no cumplen con las categorías establecidas institucionalmente, sino que lo que hacen también es producir como una especie de sujeto étnico que es el deber ser. De hecho, digamos, para estos indígenas de los cabildos lo que han hecho es utilizar estas herramientas y estas digamos, categorías que se imponen institucionalmente
para obtener el reconocimiento y obtener los beneficios de lo que implica ser considerado como una diversidad cultural. Entonces han empezado a utilizar, por ejemplo, estrategias que también son esencializantes, como usar vestuario, cómo aprender lenguas nativas, cómo construir malocas y todo esto con el fin de que puedan ser concebidos ante la elegibilidad legal y gubernamental como indígenas. Bueno, de todo esto entonces podemos concluir que el multiculturalismo instaurado en la Constitución de 1991 ha tenido una cantidad de consecuencias que no son favorables, que no tienen en cuenta, digamos, la tolerancia o que no apuntan más bien a la tolerancia y al pluralismo, sino que por el contrario, primero, digamos, no tienen en cuenta que existen escenarios asimétricos de poder y que el multiculturalismo de entrada choca con una democracia basada en la libertad y en los derechos individuales. Segundo, crean sujetos étnicos, o sea, es una gubernamentalidad que además de regular la diferencia también la produce y que además, tercero, invisibiliza, digamos, ciertas poblaciones que al no cumplir con estos requisitos y con estas categorías siguen subordinadas. Bueno, y hasta ahí va mi exposición. Muchas gracias por escucharme.